Regresamos a Prohibido Olvidar a través de todas las redes sociales de puntodecorte.net, el portal que está en este momento marcando la pauta en Venezuela a nivel digital en relación con toda la información, toda la veracidad de sus contenidos. Por cierto, ya tenemos una pestañita adicional en la parte de arriba del portal puntodecorte.net en donde usted puede acceder a las tarifas con las cuales usted podría patrocinar este programa y podría patrocinar también las notas que se publican en Punto de Corte. Los invitamos a que entren a la pestaña de las tarifas, que tiene opciones para los más pequeños microempresarios, valga la redundancia, y también para las grandes empresas. Cualquiera que quiera promocionar en Punto de Corte desde $15, podría hacerlo a través de las distintas vías que podemos ofrecer en nuestras redes sociales. En este segundo segmento queremos profundizar sobre el tema de la confluencia de los intereses de los Estados Unidos en darse la vuelta y recordar que aquí hay petróleo, que están las mayores reservas de petróleo del mundo bajo el suelo venezolano, y todo el conflicto que se ha generado como consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania, y cómo Rusia, que pasó a sustituir la producción petrolera venezolana en el momento en que entró en desgracia con la relación con los Estados Unidos, ahora, al estar en desgracia por un conflicto bélico, vuelve a ser Venezuela el centro de atención de la política de Biden y del gobierno demócrata de los Estados Unidos en relación a la posibilidad de que seamos nuevamente un surtidor confiable, fiable para los Estados Unidos. Sobre eso, sobre estos procesos de negociación que se han hecho en los últimos años en Venezuela, desde República Dominicana, pasando por Noruega, pasando por México, vamos a ver una síntesis de lo que nos muestra nuestro equipo de producción en relación con estos hechos concretos, y a partir de ahí vamos a hacer un análisis en relación con este nuevo proceso de diálogo al que se convoca en Venezuela entre las partes en conflicto en nuestro territorio. En medio de un 2022 en pandemia por el COVID-19 y algunos hechos que van marcando la historia del mundo, como la ocupación de Israel a Palestina y la invasión militar de Rusia en Ucrania, nuevamente Venezuela entra en la palestra pública buscando aliviar las sanciones económicas que pesan sobre el país desde el año 2015. La víspera, el principal asesor de la Casa Blanca para América, Juan González, el embajador James Story, Nicolás Maduro y su vicepresidenta Delcy Rodríguez sostuvieron un primer encuentro bilateral donde conversaron sobre la posibilidad de aliviar las sanciones petroleras a Venezuela. Anteriormente, también el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, había asegurado que el escenario de suavizar o levantar las sanciones contra Venezuela podría darse bajo condiciones. En los últimos años, la relación diplomática de Estados Unidos con Venezuela se ha venido deteriorando con el tiempo, desde la gestión de Hugo Chávez hasta la actual de Nicolás Maduro. En 2015, el entonces presidente Barack Obama emitió un decreto donde declaraba a Venezuela una amenaza, sancionando además a 7 funcionarios venezolanos. En relación a este decreto vigente desde hace 7 años, hace unos días, Joe Biden ratificó la medida por un año más, asegurando que Venezuela sigue siendo una amenaza inusual y extraordinaria para su país. Las sanciones continuaron bajo la administración de Donald Trump. Con su instalación en la Casa Blanca, más venezolanos fueron sancionados. El primero de ellos fue Tarek El Aissami, seguido de otros funcionarios como magistrados, diputados, ministros y el propio Nicolás Maduro. Otra de las medidas adoptadas por Washington fue en 2019 con las sanciones contra PDVSA. Las mismas prohíben la importación del crudo y todos los bienes de la industria petrolera fueron bloqueados. Recordemos que en los años 90 Venezuela pasó a ser una fuerza energética mundial, con la producción de hasta 3 millones de barriles diarios. En medio de la desestabilización económica y política que atraviesa el país, la administración de Nicolás Maduro junto a representantes de la oposición venezolana han intentado establecer una ruta de diálogo para buscar soluciones a la crisis. Sin embargo, los intentos han sido fallidos. Estos iniciaron en 2019 en Barbados, seguidamente en 2021, México,
también fue escenario para las conversaciones entre ambas delegaciones, que aunque se establecieron acuerdos, la mesa fue suspendida. Para febrero del presente año, James Tory se reunió en Bogotá con los recientes electos gobernadores opositores y con el dirigente político Stanley González, quienes le plantearon la necesidad de revisar las sanciones. Bueno, como estamos viendo, este trabajo hecho por nuestro equipo de producción detalla momentos y episodios álgidos en relación con los procesos de negociación detrás de los cuales ha estado siempre el gobierno de los Estados Unidos. Ahora, la llegada de esta comisión especial por parte del gobierno de los Estados Unidos para establecer conversaciones directamente con el gobierno de Maduro, sin duda que nos abre un sinfín de expectativas y de incertidumbres importantes en relación con el restablecimiento de comunicación, por lo menos, entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Venezuela. En principio, recordemos que esta ruptura de relaciones se daba como consecuencia del no reconocimiento de los Estados Unidos de la elección de Maduro en el 2018 y del reconocimiento de Juan Guaidó como presidente legítimo. Ahora, aún a pesar de que se ha informado que la comisión que vino a Venezuela también se reunió con Juan Guaidó, sin embargo, la reunión con Nicolás Maduro y con los representantes del gobierno de Nicolás Maduro deja muy claro que el gobierno de los Estados Unidos reconoce de facto el gobierno de Nicolás Maduro y le interesa negociar con el gobierno de Maduro, fundamentalmente porque en los Estados Unidos nosotros como Venezuela tenemos una empresa que se llama Citgo, que es una distribuidora de petróleo, procesadora, refinadora y distribuidora de petróleo para surtir de gasolina, que resulta ser que está totalmente adecuada en su infraestructura para el procesamiento del petróleo venezolano, que no maneja Guaidó, sino que maneja Maduro. Citgo la maneja Guaidó, sí, es verdad, pero quien tiene la posibilidad de sacar el petróleo, extraerlo y llevarlo a Citgo para poder procesarlo y poder garantizar surtir de gasolina a los Estados Unidos en medio de un conflicto en donde su principal surtidor era Rusia, y como consecuencia de la invasión a Ucrania y de todo el bloqueo que se está generando, no les conviene. Han negado, están bloqueando absolutamente todo el proceso de negociación con Rusia. Entonces nuevamente tienen que voltear al país que les garantiza tener la calidad y el tipo de petróleo necesario para poder procesar, para generar gasolina, con la empresa que tiene el propio Estado venezolano y que había sido asignada por el gobierno de los Estados Unidos a Guaidó, teniendo en cuenta que la mayoría de las acciones de Citgo son rusas. El 51% de las acciones de Citgo resulta ser que son de Rosneft. Y en un proceso de incautación temporal como consecuencia de la situación de Venezuela, entonces los intereses de los Estados Unidos vuelven a colocarse en la empresa de Citgo y en los intereses de que Venezuela produzca petróleo y lo coloque nuevamente en estas refinerías y en este sistema de distribución de Citgo. En pocas palabras, se le empastela por una razón estrictamente geopolítica y geoestratégica la posibilidad de la lucha por la democracia en Venezuela, porque más pueden los intereses económicos entre los países que cualquier tipo de compromiso desde el punto de vista ético y político. La Realpolitik se llama eso y es lo que se está aplicando en este momento en Venezuela y que va a determinar dos cosas, dos escenarios básicos. Si Maduro termina admitiendo toda la solicitud por parte del gobierno de los Estados Unidos, gana puntos para que en el 2024 con cash en mano pueda reelegirse como presidente. Si no termina de cumplir lo que solicitan los Estados Unidos, entonces se convertirá en ese enemigo que siempre ha soñado ser, pero también se pone en el riesgo de que Estados Unidos tenga el interés, ahora sí, de generar algún tipo de acción física en contra del territorio venezolano para poder generar la garantía del control del petróleo y de surtir en su propio patio de América Latina la posibilidad de cubrir la cuota que Rusia ya no cubre. Contra la pared, entre las lonas, Maduro sí, pero la tiene fácil, porque simplemente acceder al proceso de negociación con los Estados Unidos ya le abre las puertas, aún a pesar de todos estos antiimperialistas
que van a tener que meterse la lengua en el medio, Petro. Vamos a una pausa respectiva de esta hora, de este momento en el programa, y en el próximo bloque entonces vamos a entrevistar a Colette Capriles, especialista en el tema de negociaciones, con la cual vamos a debatir cuál es la circunstancia de este nuevo proceso de negociación que se está convocando y que se va a reanudar y se va a reactivar en México en próximos días. Ya regresamos. Prohibido olvidar